Buenos días, vamos a esperar a que sus demás compañeras se agreguen para comenzar la clase. Le toca exponer a Vale, el sistema urinario superior. ¿Sí vale o no vale? Y nada, quedando afónica. Oh, válgame Dios. Pues, ya que, a ver cómo te escuchamos. Sí. Son las únicas cuatro que se han, cinco que se han estado conectando, chicas. ¿O me falta alguien más? Alessandra, falta. Ya fue al médico, ¿vale? Por lo menos a tomarse algo, por lo menos un paracetamol. Ya estoy tomando Ah, bueno, igual amoxicilina con ácido clavulánico. ácido clavulámico. Está muy bien eso, entonces. Pues vamos a empezar, ¿sale, vale? Ahora sí que lo que puedas tú exponernos para poderte evaluar. Muy bien. Entonces, iniciamos, ¿vale? Bueno, buenos días. Les voy a exponer sistema urinario superior. Siguiente. Está. Bueno, ¿qué es el sistema urinario? Dice que el sistema urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Aquí les puse una imagen de más o menos de qué está compuesto el sistema urinario. En este caso, pues yo les voy a exponer el superior, que son los riñones y las vías urinarias o los uréteres. Ya, siguiente. Listo. Dice que el aparato urinario humano se compone de 2 riñones y un conjunto de vías urinarias. El riñón produce la orina y se encarga del proceso de la osmorregulación. La osmorregulación es la forma activa de regular la presión osmótica del medio interno, manteniendo pues, así que los líquidos del cuerpo. La orina formada en los riñones se transporta por los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena hasta que sale del exterior a través de la uretra durante el proceso de la micción. La micción es cuando la vejiga elimina la orina. La unidad básica de filtración se denomina nefrona y cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. Lo que yo entendí, las nefronas es la unidad estructural funcional básica del riñón, responsable de la purificación y filtración de la sangre. Así es. Aquí algo importante, por ejemplo, como el corazón tiene sus miocitos, que es la unidad básica celular del corazón y de los músculos como tal, los riñones tienen la célula que se llama nefrona.
y son efectivamente, como ahí mencionó Vale, toda esa cantidad de nefronas. La nefrona pues es la unidad básica, es la célula que nos va a estar haciendo precisamente las funciones de la osmorregulación que nos comentaba su compañera y todas las demás funciones como tal del riñón para la filtración, la excreción, la absorción de algunos ciertos electrolitos que no podemos sacar completamente, así como también del azúcar. Entonces, para eso nos va a servir la nefrona. La nefrona es la célula principal del riñón. Muy bien, vale, continuamos. Bueno, el riñón produce la orina y desempeña otras funciones como secreción de eritropoyetina, que es una citocina que estimula la formación de eritrocitos. En la parte superior de cada riñón se encuentran las glándulas suprarrenales. Los riñones están divididos en 3 zonas diferentes, que es corteza, médula y pelvis. En la corteza se filtra el fluido desde la sangre. En la médula se reabsorben sustancias de este fluido que son necesarias para el organismo. Y en la pelvis renal, la orina sale del riñón a través del uréter. Aquí les di, bueno, una imagen de más o menos dónde está la posición de los riñones dentro del organismo. Siguiente. Bueno, en la función del riñón. Los son 2 órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de 2 tubos musculares delgados llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. Bueno, como aquí dice que elimina los desechos y el exceso de agua para producir, bueno, es lo que forma la orina. La orina, como les dije, ya lleva puros desechos que tu cuerpo no necesita y en los riñones se absorben pues todas las sustancias que uno necesita y ya lo que no se desecha por los uréteres, bueno, en este caso vías urinarias mejor conocidas. Exacto. ¿Cómo funcionan los riñones? Cada uno de los riñones está formado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración llamadas nefronas, es lo que les comentaba. Cada nefrona incluye un filtro llamado glomérulo y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de un proceso de 2 pasos. El glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre eliminando los desechos. Bueno, por el glomérulo pasa la sangre que todavía que no es a ver, permítame. Ajá, como aquí, miren, en la imagen entra sangre con desechos y aquí en el riñón donde están esos millones de nefronas, convierte ya la sangre sin desechos y la vuelve a filtrar, bueno, la devuelve al organismo. Y aquí mismo separa las sustancias que uno no necesita para salir por el uréter. O sea, es un ejemplo de un riñón y esto pasa igual en el otro riñón. Sí, sí, el glomérulo, bueno, ese es el que filtra la sangre que todavía tiene desechos y el túbulo devuelve la sangre, digamos, ya sin desechos al organismo. Ok. Importancia del riñón. Los riñones son órganos muy importantes en la carrocería. Cerca de una mitad de toda la sangre que sale del corazón pasa por los riñones
para la filtración antes de ser bombeada a las células de los tejidos de la carrocería. Bueno, es lo que les comentaba, que la sangre pasa igual por los riñones para quitar los desechos y expulsarse por la orina. Y ya con la sangre limpia, pues ya se va a los tejidos de la carrocería de todo el organismo. Cuando funcionan incorrectamente los riñones o si paran de trabajar, que se le denomina una insuficiencia renal, puede llevar las diversas complicaciones, tales como retención fluida, que puede llevar el edema o la hinchazón del edema pulmonar o del líquido en los pulmones. La hipercalemia, que es el nivel de potasio elevado de potasio en la sangre, o el potasio, lo que le potasio crecimiento a nivel de la sangre, la anemia o la enfermedad cardíaca, la pericarditis, entre otras. La pericarditis es la hinchazón del pericardio, que es la capa que rodea el corazón. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que puede pasar cuando los riñones no estén funcionando bien. Pues ¿cómo se dice? Una alerta de eso, pues es a lo mejor la hinchazón, igual dolor, entre muchas otras enfermedades que desencadena el riñón. Muy bien, vale. Oye, vale, ¿y Aquí cómo? les puse una imagen. Ajá. Perdón, vale. Antes de que me expliques la imagen, ¿cómo se dice hinchazón, pero en el lenguaje de enfermería y médico? El, el- la palabra técnica que utilizamos nosotros. O sea, sí se hincha el cuerpo, Um, efectivamente, pero tiene una palabra específica para nosotros. um, no lo sé. Bueno, Al- este, por ejemplo, no sé en Ciental, pero en lo que nos explicó la misma de ahí, primer semestre, tiene pues cada palabra, ¿no? Por ejemplo, pericardio o pericarditis, en lo que se divide, ¿no? Pericardio, itis, hinchazón, pero no sé cómo se diga en... Es edema, ¿no, profe? Sí, ¿quién me dijo la respuesta? Guadalupe. Ok, sí, efectivamente, Guadalupe, es edema. Y itis no es hinchazón, es inflamación. Toda palabra tiene su vocablo en latín o latino como tal. Algunos vienen también grecos, es decir, del griego. En este caso, itis significa inflamación, no hinchazón. Y la hinchazón que vemos en el cuerpo humano se llama edema. ¿Sale? Esa es la palabra. Esa sí no se divide, edema es edema. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, para que nosotros veamos a un paciente que tiene edema, pues vamos a ver que se está hinchando. Comúnmente se hinchan de las piernas cuando inician con trastornos renales. Las palabras que aquí efectivamente, como ya nos las explicaste, vale, muy bien, gracias por haberlas investigado. La hipercalemia, la hipocalemia, ahí pues hipo e hiper, hipo es poco, hiper es mucho, ¿sale? Calemia es por el calcio, perdón, por el potasio, ¿sale? Entonces, hay trastornos efectivamente en el riñón, porque dentro de la nefrona, bueno, dentro del glomérulo, como nos estabas explicando, se está filtrando precisamente la sangre. La sangre viene de lo que es la arteria renal, entra hacia lo que es precisamente el riñón, pasa por toda la corteza es toda esta región, las médulas es precisamente esta región que se ve un poquito más oscura, pasa la sangre hacia lo que es la corteza, la médula, y dentro de la médula pues se encuentran los glomérulos. Los glomérulos son como un acúmulo de eh, rueditas, digámoslo así, de espirales donde pasa toda la sangre arterial para que empiece precisamente a pasarla por el glomérulo, pasa por unos túbulos, como su nombre dicen, son tubos, empieza el glomérulo de un lado, baja hacia el túbulo, que es una asa descendente de Helen, vuelve a regresar por una asa ascendente de Helen y continúa con el túbulo. Todo ese túbulo nos sirve para la excreción, para sacar todas las toxinas y todo lo que ya nos sirve del cuerpo y una posterior regreso para absorber lo que todavía requerimos en el cuerpo.
Lo que ya no se sigue expulsando y sale como forma de orina. Entonces pasa por el túbulo y regresa precisamente hacia la médula, vuelve a comenzar bueno, se vuelve a absorber por la sangre, pero en este caso ya no se va por la vena, por la arteria, sino se va por la vena para poder regresar por la vena renal que se una precisamente a la vena cava inferior y regrese al corazón, ¿sale? Entonces es todo el rollo que hace precisamente el riñón en aspectos pues muy generales. Lo que ya no sirve, entonces baja precisamente por los túbulos, se une hacia lo que son los uréteres y bajan. La pelvis renal es esta región, es toda esta región que nosotros vemos aquí y que se une precisamente a lo que son los uréteres, ¿sale? Muy bien, vale. ¿Algo que quieras comentar todavía de esa diapositiva? No, ya sí, sí es, bueno, esto es lo que les iba a decir hace ratito donde les expliqué cuál era la pelvis, la corteza y eso, pues es esta parte, bueno, la corteza y aquí la pelvis donde se une el túbulo con las vías urinarias o los uréteres. Y ya. Ok, continuamos. En la anatomía del riñón. Es la situación, bueno, ¿dónde está situado el riñón? Los riñones están situados a cada lado de la espina dorsal, en el espacio retroperitoneal. El riñón izquierdo se sitúa un poco más arriba que el derecho, debido al hígado, a la derecha de la cavidad abdominal, encima del riñón derecho. Estructura. Cada uno de los dos órganos dados pesa cerca de 125 a 175 gramos y 115 a 155 gramos en varones y hembras respectivamente. El riñón mide típicamente aproximadamente 11 a 14 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y cerca de 4 centímetros de grueso. Como les comentaba, es como el puño de una mano, más o menos, el tamaño del riñón. Los riñones son protegidos por la grasa, los músculos y las costillas del dorso. La grasa perirrenal, también llamada la almohadilla gorda renal, protege los riñones contra fuerzas externas o daño. Los riñones tienen una depresión crónica intermedia llamada el hilum renal, que es el punto del asiento y de salida para estructuras que suministran o drenan los riñones, tales como los nervios, los uréteres, los buques y el lymphatics. Siguiente, por favor. Niñas, ojo con donde investigan. Yo creo que si a ustedes les digo que son hembras, me la van a recordar bastante, ¿verdad? No son hembras, son mujeres. Entonces, aguas con donde investigan. Y eso ya se los había dicho. Por eso en esta ocasión las tareas fueron completamente libres. Ustedes me van a buscar su bibliografía, me la van a poner de dónde la sacaron precisamente para ver si son documentos reales, ¿sale? Entonces, hembras, está ahí mal dicho, ¿vale? ¿Sale? Y se lo dejé precisamente así para ver si se daba cuenta. Yo no creo que usted sea una hembra, ¿verdad? Entonces, aguas con dónde investigamos las cosas. Continuamos, ¿vale? Abastecimiento vascular. Los riñones son suministradores de sangre por las arterias renales, brazos importantes directos de la aorta renal. Estos entran y dividen en niveles múltiples para formar una red sumamente especializada y uniforme de las arteriolas aferentes, que entonces forman las vasos capilares
especializadas llamadas los glomérulos. Cada glomérulo forma un componente en un nefrón, en una nefrona. Los capilares entonces se combinan otra vez para formar las arteriolas eferentes. En la corteza exterior, estas arteriolas aferentes trenzan alrededor de los túbulos para formar una red peritubular. En el tercer interno de la corteza y de la médula, la red peritubular es reemplazada por los brazos derecho largos llamados los rectos de los vasos. La sangre filtrada viaja a través de las venas renales izquierdas y derechas que se vacía en la vena cava inferior para alcanzar el corazón. Bueno, es lo que les comentaba hace un ratito el profe, que bueno, dónde estaba más o menos la posición de los glomérulos y del túbulo, y que el corazón, pero ya sin desechos. Entonces, aquí prácticamente Siguiente, por favor. hay algo importante. Aquí la arteria lleva muchos desechos hacia lo que es el riñón. No cumple como tal la función como la otra vez habíamos comentado, que las arterias llevaban sangre oxigenada y cosas, nutrientes. En este caso, esta arteria, la que va precisamente al riñón, lleva desechos. Y el desecho, pues precisamente entra por todas las arterias o arteriolas como tal de lo que es el riñón, pasa por la corteza, que la corteza dijimos que es toda esta parte. La médula es todos estos abanicos que nosotros estamos viendo, que es donde se va precisamente a filtrar la sangre. ¿Sale? El riñón hace una filtración de sangre, de qué desechos se tienen que ir, qué cosas todavía se pueden llegar a absorber porque son necesarias, pasan precisamente por los túbulos que se encuentran dentro de cada una de estas médulas y pasan lo que son los desechos hacia lo que es la pelvis. Estas son las pelvis. Bueno, estos son cálices, hay cálices mayores, cálices menores. Después de esos cálices mayores y cálices menores y cálices mayores, pasan hacia lo que es una pelvis y la pelvis forma posteriormente lo que es el uréter. Uréter derecho, uréter izquierdo. Así como está conformado un riñón, el otro también está igual de conformado. ¿Sale? Lo que se absorbió se vuelve a regresar, bueno, ya no vemos la vena, pero regresa por la vena renal y pasa hacia lo que es la vena cava inferior, hacia el corazón. Y la arteria renal viene de lo que es la aorta. Recuerdan que les dije que existían tres porciones de la aorta, el callado de la aorta torácica y la aorta abdominal. La arteria renal está anexada a lo que es a la aorta abdominal. De la aorta abdominal sobre a bueno, venía de lo que era la aorta torácica, ¿sale? Entonces de ahí viene precisamente esa sangre. Continuamos, vale. En las partes del riñón, bueno, las principales, pues las nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones. Y numera cerca de 1.3 millones por riñón. Un nefrón tiene dos porciones principales, que son los túbulos y los corpúsculos. Los corpúsculos agrupados contienen los glomérulos. Los túbulos son los pequeños tubos que viajan a través de la parte interna del riñón, que regulan el pasaje de diversas sustancias químicas y desde la sangre. Tienen tres porciones. Dos porciones altamente enrolladas, separadas por una curva en forma de U, como una horquilla. Llamaron el túbulo enrollado próximo, el rizo de Helen y el túbulo enrollado distal. Bueno, aquí está en la imagen bueno, las partes del riñón. Bueno, aquí dice el túbulo es esto, y aquí es donde bueno, se limpia, digamos, la sangre,
y ya se va, pasa por se regresa la sangre sin desechos, lo que les explicaba el profe, y en esta rosita que está aquí, pues es donde se desecha ya en forma de orina. Y esta es la que ya lleva la sangre que se regresa al corazón. Ah, sí, este es un glomérulo, que está dentro o sea, del riñón. Aquí está la vía renal, es esta, donde se regresa la sangre, y la vena renal donde llega. Y ya dentro de cada ¿cómo se llama? De la corteza, pues ya están el cáliz, y en esto se lleva a cabo la filtración, y ya donde digamos, se limpia la sangre para regresarse al corazón, al organismo, y ya los demás líquidos desechos que no se utilizan, se vienen aquí, todo esto, y salen por el uréter. Muy bien. Pues vamos a retomar lo que acaba de decir precisamente, vale. Entonces, las nefronas se encuentran precisamente en lo que es la médula, esta parte. Las nefronas, bueno, vamos a tener precisamente que van a tener eso, o esa médula va a tener precisamente donde se va a filtrar la sangre. En sí, la palabra de limpiar es filtrar, ¿sale? Entonces tenemos el glomérulo, que es un acúmulo precisamente. Aquí está ese acúmulo. Vamos a entrar con ese glomérulo, posteriormente van a ser unas tirillas que se van a llamar precisamente túbulo cuaternario proximal. Se llama proximal porque va más cerca del glomérulo, se llama distal porque va más allá del glomérulo, ¿sale? Entonces, aquí empezamos todo lo rosita o lo cafecito es parte del riñón, lo que se nos va a estar precisamente filtrando. Lo rojo va a ser las arterias que van a estar, o las arteriolas y capilares que van a estar dentro de esa médula. Entonces, vamos a empezar después del glomérulo, vamos a empezar con el tubo contorneado proximal, donde va a empezar la filtración. Continúa bajando precisamente ese túbulo contorneado proximal y se empieza a convertir en un asa de Helen, en una asa de Helen descendente porque va hacia abajo, posteriormente el asa de Helen ascendente porque va subiendo. Una vez que sube, vamos a encontrar otra vez un poco de contorneado que se va a llamar túbulo contorneado distal. Distal porque está más allá del glomérulo, ¿sale? Va a continuar filtrándose y absorbiendo los productos que ya se filtraron, porque a veces se filtran de más y pues aún requerimos sodio, potasio, cloro, calcio, entonces se vuelve a reabsorber precisamente en esta región y se va precisamente hacia lo que ya no nos sirvió, hacia lo que es el túbulo colector, ¿sale? El túbulo colector va bajando y bueno, se crea un conducto de Belling que va a estar precisamente anexado a lo que son las pelvis, los cálices menores para posteriormente llevarse a los cálices mayores y después a la pelvis renal, bajando pelvis renal, entonces ahora sí a los ureteros. Entonces, ese es todo el show que hace prácticamente la filtración de la sangre a convertirse en orina. Les digo que esto es en general porque, bueno, Vale no me va a dejar mentir cuando me comentó todo este proceso. Es un proceso muchísimo más grande y prácticamente en los libros les van diciendo qué se filtra aquí, qué se filtra aquí, qué se absorbe acá, qué se filtra acá, qué se filtra y qué se absorbe acá, qué más se absorbe, porque les van diciendo aquí entra sodio, sale agua y se mete potasio y más abajo les dicen vuelve a salir sodio, sale potasio y entra agua y en otro lado les dice sale calcio, sale potasio, entra sodio, sale agua, entonces es todo un rollo precisamente esta parte. Digo, es en general y esto es bastante importante que ustedes lo sepan porque en algún momento ustedes van a ver insuficiencia renal, más que una infección de vías urinarias o una insuficiencia renal. Y precisamente la insuficiencia renal es porque esto no está funcionando bien. Y entonces esta filtración, en lugar de filtrar, está guardando todo. Y están entonces aumentando los asuados, que son todas las cosas que se deben excretar directamente en el riñón, y en lugar de excretarse se quedan guardados en la sangre y empiezan a aumentar y entonces tenemos un paciente con insuficiencia o enfermedad renal crónica o aguda, dependiendo
cuál sea la etiología de la enfermedad, ¿vale? Pues por eso es importante que nosotros veamos y chequemos precisamente esta filtración que se lleva aquí, ¿vale? Entonces, como tal, no es limpiar la sangre, que en sí es limpiar la sangre, pero para nosotros es una filtración. Continuamos, vale. La corteza es el tejido renal exterior situado bajo la cápsula renal. Aparece más liviana en el color comparado a las otras partes del riñón. Los corpúsculos renales, así como los túbulos enrollados próximos y distales, se encuentran aquí y alcanza en el tejido o la médula renal interno, partiéndola en las piezas triangulares llamadas las pirámides renales. Las pirámides renales contienen los rizos de Helen de cada túbulo renal, así como las tuberías de cerco. Cada una de las pirámides renales se abre en el ápice a la papila renal. Aquí la orina formada dentro de las pirámides cerco a través de una estructura llamada el cáliz de menor importancia. Varios de los cáliz de menor importancia ensamblan para formar un cáliz importante. La orina se mueve con los cálices mayores para alcanzar la pelvis renal. La pelvis es una estructura de cerco conodada formada por la unión de todos los cálices mayores. Lleva la orina del riñón entero al uréter, que comienza donde los extremos de la pelvis en la unión pelviureteral. Bueno, aquí es donde es que se une la pelvis con el uréter para expulsar la orina del riñón. La circulación del riñón. La sangre entra al riñón por la arteria renal, que es esta, una rama gruesa procedente de la aorta descendente. En el ilio se divide en varias ramas que se distribuyen por los lóbulos del riñón y se van ramificando, Te fijas de la... formando numerosas arteriolas Ya aferentes déjala, ya se vio. que forman el ovillo glomerular. Son precisamente las paredes de estos capilares las que actúan como ultrafiltros, permitiendo el paso de partículas de tamaño pequeño. La sangre que sale a través de la arteriola eferente circula por los vasos capilares del riñón. Los verdaderos capilares que aportan al riñón el oxígeno y nutrientes necesarios para su función. Estos capilares se van agrupando para formar la vena renal, que a su vez vierte en la vena cava inferior. Una forma de expresar el flujo de sangre renal es considerando la fracción renal o fracción del gasto cardíaco que pasa por los riñones. Bueno, aquí está la arteria renal, que es donde pasa la sangre nuevamente, que lo que ya les comentó el profe, y y llega bueno, esas como pirámides que ahí menciona, para ahí filtrar la sangre dentro de los túbulos, y ya en lo demás que sale es donde está el cáliz que se une con los uréteres. Hasta ahí le vamos a dejar vale. Muy bien. De ahí ya solamente nos falta precisamente los uréteres para posteriormente el aparato urinario inferior, que no me acuerdo quién nos los va a exponer, lo que le toca a
Yesenia nos toca exponer esa exposición. Espero que haya quedado comprendido hasta aquí. Entonces, la importancia del riñón es la filtración de la sangre. Esa es una. La segunda, la que nos comentaba Vale, la creación de una de las hormonas importantes para el cuerpo que nos ayuda para la creación o la proliferación del sistema, perdón, de la sangre, que son los eritrocitos. Esa hormona se llama eritropoyetina. También es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene alguna disfunción del riñón, como una enfermedad renal crónica, a estos pacientes se les tiene que inyectar la hormona eritropoyetina para que haga la función que hacía antes el riñón de la creación de sangre. La hormona pues viaja hacia donde tenemos que tener precisamente esa formación y nos hace que haya una proliferación de las células rojas. Entonces para eso nos sirve. Arriba del riñón pues se encuentra una glándula. Esa glándula se llama suprarrenal, supra arriba del riñón prácticamente. Esa glándula suprarrenal no es parte del riñón como tal o del sistema urinario, por eso no la vamos a tocar aquí, es parte del sistema endocrino, ¿sale? Entonces es una glándula que nos sirve para procrear o hacer como tal las hormonas de los corticoesteroides, ¿sale? Todos los esteroides importantes que nos van a servir para todo el cuerpo. También si esa glándula disfunciona, pues vamos a tener una insuficiencia suprarrenal y vamos a tener poco cortisol, perdón, o corticoides dentro de nuestro cuerpo y pues también nos forman síndromes, como por ejemplo el síndrome de Cushing, ¿sale? Entonces por eso es importante nosotros saber parte de esta anatomía. Bueno, ya para terminar, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una glándula endocrina y una exócrina? Se los dejo al aire. ¿Quién me dice la diferencia? Fue lo que les había dejado de tarea extra. Diferencia entre una glándula exócrina y una glándula endocrina. ¿Quién me lo dice de las 2, 4, 6 que estamos aquí? Antes de que termine la clase. Bueno, ya encontré que las glándulas endocrinas liberan su secreción, que son una hormona, y la exócrina libera o transporta al sitio de acción, algo así. No, sí libera, la endocrina libera hormonas, pero no, quiero la definición. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se define precisamente anatómicamente y fisiológicamente una glándula endocrina y exócrina? Eso debieron de haberlo visto en anatomía 1. Le digo, y se ve en la primera unidad, y es el último tema de la primera unidad. ¿Cómo se define? También podría ser que la endocrina no posee ductos y que la exocrina sí posee ductos. Así es, eso es parte de la definición. La endocrina perdón, la endocrina no posee ductos, es solamente una bolita que vamos a tener de glándula y alrededor los capilares, y es por donde se va a excretar precisamente las hormonas. Una glándula exócrina es una bolita, pero aparte tiene un conducto que lo vaya a liberar en cierta región, como las glándulas salivales que tenían un conducto que lo llevaban, ¿sale? Entonces, por favor, chicas, estudien esa parte. Nos estamos viendo en la siguiente clase de nutrición, no, de epidemiología. ¿Sale? Nos vemos ahorita. Cuídense mucho. Bueno, continúen con sus clases.